Para aquellos que no lo sepan, hubo una época en la que los melodramas caseros festejaban la Navidad, el Año Nuevo y el Día de Reyes. Honestamente yo me pregunto, ¿por qué hoy en día estas producciones ya no lo hacen? Solo en contadas ocasiones. Para hablar de esto me gustaría citar lo que Aurora Bravo Heredia menciona en su tesis de licenciatura Imaginario y telenovela en América Latina. Caso comparativo entre México y Perú. La telenovela cuenta con una característica de porosidad, que permite incluir en cualquiera de sus capítulos hechos actuales que suceden o que coinciden con fechas significativas como la Navidad. Al momento que los personajes viven en la misma temporalidad que el espectador, dicho factor produce la intensificación de la identificación, ya que estas producciones reproducen el tiempo y espacio cotidianos. Al coincidir la temporalidad y espacio cotidianos es lo que representa el epicentro para el espectador. De lo contrario, la telenovela sería fría y distante. La presente cápsula pretende ser un recorrido por las 3 miniseries navideñas producidas por Grupo Televisa. Cuento de Navidad en 1999, Rayito de Luz en el 2000 y Navidad sin fin en el 2001, donde les hablaré sobre quienes actuaron en dichas producciones, así como la trama de estas historias. Después de lo mismo les hablaré de otra historia del corazón que, si bien no es navideña, también abordó el tema en las fechas decembrinas, con lo cual demostraré esto que Aurora Bravo Heredia mencionó en su tesis. Acompáñenme en este recorrido. Cuento de Navidad, 1999-2000. Producida por el primer actor Eugenio Cobo, es una versión de la historia del mismo nombre escrita por Charles Dickens, la cual fue emitida del 20 de diciembre de 1999 al 7 de enero del 2000. Solo contó con 15 capítulos. Lo interesante de esta versión es el hecho de que sus personajes son un reparto coral, dado que la trama tuvo a varios actores, muchos de los cuales tuvieron roles protagónicos en una pequeña parte de la historia, mientras que otros solo tuvieron un cameo o actuación especial. En palabras de Alejandro Galán para su programa de momentos de telenovela, el serial tuvo 1 semana y media de duración y fue un cóctel de historias de Charles Dickens, adaptadas para la televisión en época actual, gracias a las plumas de Salvador Járabo y Alba García. La primera parte, correspondiente a la historia de Ebenezer Scrooge, corrió por parte de Juan Peláez, quien dio vida al personaje, en esta ocasión de nombre Saúl Coder, un hombre avaro y mezquino, quien odiaba la Navidad y era inhumado con sus empleados, en especial con el señor Eleuterio López, Lopitos, papel que desempeñara José Elías Moreno, y es con la visita de unos espíritus muy a la mexicana quienes lo harán ver la forma en que ha transformado su vida. Es así como cambiará radicalmente, convirtiéndose en un hombre bueno y generoso. La otra cara de la moneda sería Don Chente, interpretado por Rafael Inclán, quien era un humilde bolero de zapatos y vivía con Lupita, su hija, personaje de la difunta Mariana Levy. Este hombre tiene el don especial de escuchar lo que el espíritu de las campanas dice. Este es el mensaje de los Reyes Magos, quienes lo acompañarán hasta el final de la historia.
Saúl tiene un sobrino, quien en el segundo relato descubrimos que en realidad es su hijo, Jaime Rodríguez Coder, interpretado por Fernando Colunga, un joven periodista quien podemos decir se convierte en el vínculo entre todas las historias que se narran en esta producción. Esto al involucrarse con los habitantes de la vecindad donde vive Don Chente. Además de la vida del avaro Saúl Coder, también se contaron la historia de María, personaje de María Sorte, quien recupera a su hijo Jaime, la vida de un atormentado luchador Gonzalo, o Señor Penumbra, interpretado por Roberto Ballesteros, quien sufre por el amor de una doncella ciega, de nombre Natalia, personaje de René Barsi. Así como también está el relato de Edmundo Soto del Monte, quien decide renunciar a sus riquezas para darle una lección a su ambicioso padre, y encontrar el amor verdadero en la dulce Miriam, personaje de la fallecida Carla Álvarez, para lo cual se convierte en Toño. Dicho personaje fue interpretado por Mauricio Islas. Si continuamos con Alejandro Galán, él también entrevistaría para su programa de momentos de telenovelas a Eugenio Cobo, quien le hablara de su trayectoria como actor y productor, y dijo sobre esta producción: esa historia de Charles Dickens, de Scrooge, del avaro y de una historia melodramática del pequeño, la confrontación con el futuro, con los fantasmas, todo eso que le aparecen al villano, al avaro, pues me pidieron que la realizara. Hablando con un par de escritores llegamos a la conclusión de que se le podía dar la misma historia, pues es una historia notablemente importante, tradicional, que es muy claro el mensaje que siempre manda, pero se le podía refrescarla, en primer lugar mexicanizarla. Contratamos a 210 actores me parece, porque pues era un atractivo tradicional que dieran a los actores importantes de las telenovelas entre el público, aunque hicieran una pasada, aunque estuvieran sentados dándoles grasa en un jardín, tuvieran una frase. Y fue muy curioso porque al principio un actor lo invitas a nada, va a estar sentado ahí cómodo. ¿Y qué voy a decir? Rayito de Luz 2000-2001, producida por Rocío Campo, la cual está basada en el libro de Marcelino Pan y Vino, de José María Sánchez Silva. Fue grabada en Miramar del Monte, Hidalgo, aunque en la ficción el pueblo se llama San Pedro de las Montañas. Estuvo al aire del 1 de diciembre del 2000 al 5 de enero del 2001. Contó con 20 capítulos. La historia comienza al momento que Abel Ventura llega al pueblo de San Pedro de las Montañas, con la intención de iniciar su carrera dentro del seminario de los hermanos reutílicos. Él es un músico con vocación de sacerdote, aunque llega a causa de una desilusión amorosa, y con la esperanza de encontrar la paz y dedicar su vida a Dios. Al cumplir un año en el seminario, Abel encuentra dentro del confesionario a un niño abandonado, con una carta escrita en un lenguaje desconocido. Solo descifraron su nombre, Juan de Luz, un niño que llegaría a llenar de vida el seminario. Debido a la pobreza de los hermanos, en un principio deciden entregarlo a las autoridades, pero Mirna, una mujer que había dado luz a una niña de nombre Karina, se ofrece a alimentar a Juan con su leche, mientras que en el pueblo una mujer da a luz a trillizos. Como el parto era de alto riesgo, el padre de los niños hace una promesa a Dios para que sus hijos nazcan con bien. A cambio daría dinero a quien más lo necesitara, razón por la cual el padre Cervantes sería el favorecido, con lo que salvaría al seminario de la pobreza en la que se encontraba. Después de 6 años, Juan de Luz, conocido por todos en el pueblo como Rayito por su energía y alegría, se ha convertido en el hijo del seminario. Su única ilusión es la de conocer a su mamá. Cree que algún día ella regresará por él. Es en esta parte de la historia que se vuelve a hacer presente Gertrudis Montes,
quien desde un principio desea tener los terrenos donde se encuentra el seminario, pero su marido le había dado al padre Cervantes las escrituras del mismo antes de morir. En su intento de obligar al sacerdote a que le entregue dichas escrituras es por medio de Rayito al quitarle la custodia del niño con la ayuda de un abogado de nombre Justino, con quien contrae nupcias para adoptar legalmente al niño. Le da al padre Cervantes hasta el 31 de diciembre como fecha límite para entregar el terreno, de lo contrario no volverían a ver a Rayito. A la par de esto, el seminario estaba organizando una pastorela para presentarla el 24 de diciembre en la misa de gallo, pero debido a que Rayito se encontraba prisionero en casa de Gertrudis, no puede interpretar a San José. Logra escapar varias veces, lo que provoca que Gertrudis se moleste más con él y los seminaristas. Al llegar la misa de gallo, Rayito logra escapar con la ayuda de Mirna y Karina, quienes vivían en la casa de la señora. Llega a la iglesia e interpreta su papel, pero sufre un desmayo y pasa la noche en el seminario. Al día siguiente, Gertrudis se percata que el niño no se encuentra en casa, por lo que amenaza al párroco con llevarse a Rayito del pueblo. Mientras tanto, Justino investiga en el pasado de Abel y descubre que antes de ingresar al seminario tuvo una novia, de nombre Catalina Cienfuegos, a quien soborna para que busque a Abel, con la idea de que lo haga desertar de ser sacerdote. Ella acepta sin ningún tipo de remordimiento. Al llegar al seminario ofrece dicho dinero que le diera Justino como donativo para arreglar la iglesia, pero el padre Cervantes no lo acepta, ya que intuía las intenciones que tenía la mujer con Abel. A pesar de esto, Catalina cumple con su cometido, al lograr tambalear la fe de Abel, pero este no se deja manipular porque para él es más importante Rayito. En esta parte de la historia llega a casa de Gertrudis una carta avisándole que su madre había muerto y le dejaba en herencia una Virgen de Guadalupe, en mal estado, pero muy milagrosa. Gertrudis ordena quemar a la Virgen, pero Rayito con ayuda de Karina la rescata de las llamas convirtiéndola en su gran tesoro. En el Día de los Santos Inocentes se organiza una misa enfrente de la casa de Gertrudis, con la intención de hacer alusión a que un niño inocente vivía una pesadilla por no estar con sus seres queridos. Finalmente llega el 31 de diciembre y el plazo para entregar el terreno y el seminario se cumple a la medianoche. Rayito vuelve a escapar con la intención de ir a la misa. Al terminar decide regresar con ella y llevarle un plato de cena. Al entrar a su cuarto se para enfrente de la Virgen, quien lo envuelve en una luz, lo que provoca que Gertrudis se asuste. Sale al seminario, donde comienza a decir que a Rayito lo rodean unas luces. Alarmados, los seminaristas piensan que le había hecho daño al niño. Abel va a su casa y encuentra a Rayito desmayado, con la nariz sangrante, llevándolo de emergencia al hospital para hacerle estudios, ya que tiempo atrás el niño se quejaba de dolores en las piernas, tenía moretones. El resultado de los exámenes arrojó que el niño padece leucemia en estado terminal y no le queda mucho tiempo de vida. El pueblo cree que Gertrudis le hizo algo a Rayito y deciden lincharla, quien después de ver las luces que rodean al niño decide donarle el terreno al seminario. Incluso a los locatarios del mercado les devuelven los títulos de propiedad de sus locales. Los últimos días de vida de Juan de Luz decide pasarlos en el seminario. Una noche despierta y dice que vio a su mamá y que ésta estaba en la iglesia, que era una mujer muy bonita y rezaba. El padre Cervantes va a ver si hay alguien. Encuentra a una mujer que lloraba. Le dice a esta que ya van a cerrar la iglesia. Ella le dice que hace 6 años dejó a un niño en el confesionario porque la seguía la policía por un delito que no había cometido. Estuvo en la cárcel mientras se demostraba su inocencia. El párroco le muestra a la mujer la ropa con la que llegó Rayito al seminario. La señora rompe en llanto al decir que esa era la ropa de su bebé. Al mencionar la carta que había dejado con el niño, le preguntan en qué idioma está escrito. Ella responde que es taquigrafía, ya que ella es secretaria, y fue lo único que se le ocurrió escribir. En ella cuenta por qué dejó al niño en la iglesia. Una vez confirmado que es la madre de Juan de Luz, el doctor le hace saber que su hijo está muy enfermo y que pronto va a morir. Los amigos de Rayito piensan que la Virgen puede ayudar a sanarlo y la llevan a su cama para que lo cure. Es en estos momentos que el niño entra en crisis y todos piensan que es su final.
pero milagrosamente restablece su salud y puede compartir con todo el pueblo la rosca de Reyes. Navidad sin fin 2001-2002. Esta sería la tercera y última miniserie navideña producida por Grupo Televisa, la cual también estuvo bajo la producción de Eugenio Cobo. Fue emitida del 17 de diciembre del 2001 al 5 de enero del 2002, con un total de 16 episodios. Se relatan tres historias distintas, las cuales están entrelazadas por los tres sucesos importantes de la Navidad: la Nochebuena, el Año Nuevo y el Día de Reyes. Son personajes que coinciden y deben unirse para rescatar los valores navideños familiares. Comienza con Pedro Montes, personaje de Fernando Colunga, un humilde conductor de tráiler, quien desconcierta a Doña Reina, su madre, al llegar a casa acompañado por una niña llamada Angelita y su hermano Rodito, a quienes encontró solos en la carretera. Angelita les pide ayuda, asegurándoles que su papá es un hombre muy importante y sabrá recompensar su bondad. Nadie sabe de dónde vienen estos niños, quienes con sus miradas inocentes tocan los corazones de todas las personas que conocen. En un principio muchos de estos personajes se resistirán en dejarlos entrar. Entre ellos podemos mencionar a Doña Reina, última aparición de Ana Berta Lepe en televisión, mientras que otros como Verónica, interpretada por Ivonne Corona, y un muchacho de nombre Manuel, a quien le diera vida Ramiro Torres, les abren las puertas de sus corazones de par en par. Pero también se tienen que enfrentar a los villanos: Julieta Moreno, interpretada por Alejandra Procuna, el señor Darro, a quien Manuel Flaco Ibáñez le diera vida, y un corrupto oficial de policía de nombre José Luis, personaje de Eduardo Chaclet. En la segunda etapa de la historia tenemos a un millonario y avaro, don Alberto Morante de la Peña, personaje de Sergio Sánchez, quien busca a los niños para hacerse más poderoso, dado que trabaja para un ente maligno. También tenemos a la bondadosa doña Matilde de Solares, interpretada por Blanca Sánchez, una mujer con una tristeza profunda a la cual le ha robado el deseo de vivir, así como el padre Miguel, personaje de Javier López Chabelo, un sacerdote que se dedica a hacer el bien a pesar de haber perdido la fe. También tenemos a Alejandra, personaje de Nora Salinas, quien trabaja como mesera para sacar adelante a su hijo enfermo. Esta segunda etapa los personajes serán acompañados por Francisco Gavilán Reyes, Pancho, personaje de Jorge Coque Muñiz, otro chofer quien es el mejor amigo de Pedro. La última etapa es la más escalofriante, dado que aquí aparece el señor Lam, interpretado por el primer actor Luis Couturier, quien, cansado de los errores de sus subalternos, decide acabar con Angelita y Rodito por su propia cuenta. Aquí también nos conmueve la historia de Jacinto y su nieto, Ernesto, personajes de Paul Ortín y Pablo Osuna, cuyas almas se encuentran en peligro, así como la historia de Blanca Alarcón, personaje de Luz María Aguilar, una adulta mayor quien, despojada de sus bienes, es encerrada en un asilo, donde es cuidada por Berenice, interpretada por Janina Hidalgo, una enfermera que ha olvidado su vocación. En esta ocasión, el personaje que relaciona el segundo relato con el tercero es Casimiro, a quien diera vida Roberto Ballesteros, quien ante el amor imposible que tiene por Angelita decide sacrificarse por el bien de ella y Rodito. Basta decir que Angelita y Rodito son un par de ángeles, quienes siempre bajan a tierra en fechas decembrinas, en compañía de Gabriel, su osito de peluche, aunque siempre con formas distintas. En la primera etapa son niños, interpretados por Nancy Patiño y Andrés Garza. En la segunda son un adulto mayor y una mujer joven, a quienes les dieran vida Ignacio López Tarso y Alejandra Barros. Y en la tercera parte por Jan y Macaria.
como en el cine 2001-2002. Ahora que ya conocen las miniseries navideñas, me quise tomar la molestia de contarles sobre cómo esta telenovela festejó la Navidad en su producción. Esta es una historia protagonizada por Lorena Rojas, quien interpretó a Isabel, una mujer que al inicio de la trama tiene una especie de doble vida, ya que se dedica a bailar en un bar, pero engaña a su hermana Rocío, personaje de Liz Gallardo, al hacerse pasar por una psicóloga. Es así como conoce a Javier, interpretado por Mauricio Ochman. A la par de la trama principal también están las de las otras bailarinas compañeras de Isabel, que juntas se hacen llamar las Joyas. Estas son Rubí, Betty Monroe, Zafiro, Ana La Salvia, Esmeralda, Daniela Garmendia, la villana Topacio, Ninel Conde y Susu, Olivia Collins, la dueña del bar. La razón por la que Isabel se hace cargo de Rocío es debido a que sus padres murieron y la dejaron a cargo de su hermana. Es así como Isabel entra a trabajar a este bar, con tal de sacar dinero para pagar el exclusivo internado donde estudia. Al conocer a Javier, este también cree que ella es una doctora importante, por lo que se pone en sus manos para que lo cure del trauma que le causó la muerte de su hermano gemelo, así como también para ayudarlo a lidiar con el chantaje de Doña Nieves, su madre, quien lo culpa de lo sucedido. Este personaje fue interpretado por Úrsula Prats. Javier e Isabel se enamoran perdidamente, pero ella teme que él la abandone al momento que descubra que en realidad no es psicóloga. Esta fue una telenovela de 245 capítulos, los cuales se emitieron del 30 de abril del 2001 al 5 de abril del 2002. Ahora vamos a la parte de los capítulos navideños. Para estos momentos, Isabel está casada con Daniel, personaje de Sergio Mayer, un trastornado mental que la había obligado a casarse con él, mientras que Javier tiene una relación con Erika, interpretada por Aline Hernández, una viuda negra que planea casarse con él, matarlo y quedarse con su dinero. Los villanos se complementan con Raúl, encarnado por Alberto Casanova, y Topacio, la matadora, de Ninel Conde, quien siempre le ha tenido envidia a Isabel y odia a sus demás compañeras, pero en este punto se hace la buena y anda muy hipócrita con todas. En los capítulos de Navidad, Isabel huye con un bebé que es hija de su hermana Rocío, de la casa de Daniel, y es ayudada por Ramón y por Enrique, personaje de Héctor Soberón, quien está enamorado de ella. Pero la trama principal de estos capítulos es la historia juvenil. En esta telenovela, aparte de la historia que se desarrolla en el bar y las bailarinas, está la trama del internado de monjas, donde estudiaban las hermanas de los protagonistas y las amigas de estas. Rocío, personaje de Liz Gallardo, hermana de Isabel; Sofía, de Alejandra Lascano, hermana de Javier; Gloria, de Mariana Torres; Regina, de Geraldine Bazán; Renata, de Dafne Padilla; y Lola, de Alejandra Ley. En un principio Lola era enemiga de ellas, junto a Alejandra, interpretada por Angie Almanza, y Malena, de Andrea Escalona, pero para este punto ya era amiga del grupo, de Sofía y compañía. En esta parte de la historia, Rocío ya no está en el internado porque se embarazó de Arturo, personaje de Pablo Azar, el hijo perdido de Susu, la dueña del bar, quien en ese momento tiene una relación con Sofía, la hermana de Javier. Rocío, al enterarse de que su hermana era bailarina y la engañó todo ese tiempo, se vuelve mala y odia a Isabel. Le hace creer que la niña es de Daniel. Las del internado tienen a su propia villana, la hermana Mercedes, personaje de Margot Wagner, una monja amargada que no es mala en sí, pero que detesta a ese grupito y les hace la vida imposible en el internado. La verdad es que la hermana Mercedes vivía amargada porque en su juventud fue obligada a hacerse monja y a separarse de Evaristo, interpretado por Jorge Galván, el amor de su vida. Las chicas del internado, en compañía de sus novios y amigos, Arturo, encarnado por Pablo Azar; Mauricio, de Miguel Ángel Omelín; Leonardo, de Carlos Itz; y Leobardo, de Ernesto Itz, así como su profesor, el Dr. Morelli, de Mario Sauret, quienes deciden encontrar a Evaristo y reencontrarlo con la hermana Mercedes. Al encontrar a Evaristo, este está vestido de Santa Claus y listo para llevarles regalos a unos niños. Como se imaginarán, lo llevan al internado mientras las monjas y la madre superiora, personaje de Alicia Bonet, están en la cena navideña. Se llevan a la hermana Mercedes a la capilla del internado, donde se da el reencuentro.
En conclusión, si volvemos a la tesis de Aurora Bravo Heredia, ella también menciona que estas historias son una representación de la vida cotidiana en una puesta en escena, por lo que estas deben de ser muy semejantes a la vida social. La autora también menciona que la realidad que ofrecen estas producciones están sustentadas en la construcción precisa de lo cotidiano, y que por eso esto debe coincidir exactamente con las fechas. Así, al momento que nosotros celebramos la Navidad y el Año Nuevo, debemos hacerlo junto con nuestros personajes favoritos. Historias como Cuna de Lobos, Dos Mujeres Un Camino, Muchachitas, Te Sigo Amando, Mujeres Engañadas, entre muchas otras historias tuvieron sus representaciones de las fiestas decembrinas. El caso de las miniseries aquí mencionadas, podemos decir que Cuento de Navidad se convirtió en un parteaguas para la creación de Rayito de Luz y Navidad Sin Fin, las cuales cuentan con el mismo formato y aglutinaron elencos multiestelares para estos pequeños productos de la época decembrina. De ahí también viene su corta duración. Hoy en día son pocas las producciones de corazón que han abordado el periodo navideño en sus tramas. Yo solo podría mencionar las telenovelas de Una familia con suerte, Porque el amor manda, Mi corazón es tuyo, así como Mi marido tiene familia. Todas fueron seriales televisivos de Juan Osorio. Tuvieron capítulos especiales por las fiestas decembrinas. Hasta ahora la última de estas telenovelas que vi donde se abordó el periodo navideño fue Perdona nuestros pecados, aunque abordó las fechas casi al mes de haber pasado dicho tiempo. Fuera de esto, podemos mencionar programas unitarios como La Rosa de Guadalupe, en los cuales año tras año cuentan con un episodio con el cual festejar las fechas. Noche de Amor, Luces de Navidad, Otro Cuento de Navidad, Nuestra Primera Navidad Feliz, El Estallido del Corazón, Un Encuentro de Amor, Una Elección de Navidad, El Regalo de Navidad, Amor de Navidad y Una Luz de Navidad, algunos de estos títulos. Y bueno, este fue un breve recorrido por algunas de nuestras historias favoritas que abordaron el periodo navideño. Si recuerdan alguna telenovela donde se representara la Navidad en su producción, les pido de favor que los dejen en los comentarios. Por su atención, gracias. La telenovela mexicana Un Acercamiento Histórico les desea felices fiestas.